Hoy en Entrevistas Vanguardia nos acompaña un personaje relevante, trascendente, muy importante en la política nacional de los últimos años. Nos acompaña Germán Vargas Lleras. Su trayectoria lo dice todo. Es vicepresidente de la República, es senador, es ministro, es embajador, es candidato presidencial. Bienvenido, doctor Vargas, a Bucaramanga y bienvenido al sistema informativo de vanguardia.com. Gracias, Miguel Ángel. Embajador jamás he sido. ¿No ha sido embajador? No, señor. No. ¿Es ministro? Sí, claro. Exministro de varias carteras. Bueno, lo imaginaba como embajador. Bueno. No. Muy No, bien, gracias por la corrección. Ofrecido. Ah, bueno, se lo han ofrecido veces. muchas veces. Me lo imaginaba como embajador. Que yo soy un colombiano que jamás me sentiría cómodo viviendo fuera del país. Mejor Colombia, siempre. Ah, no, yo no resisto estar más de 15 días fuera. Recuerdo que alguna vez hablaban de que iba a ser embajador de Colombia en los Estados Unidos. Eso sí recuerdo. Pues a lo largo de muchos años, pero para solo mencionarle al expresidente Duque, me ofreció la embajada en Londres 2 veces. Eso no lo sabe nadie. Espero no se moleste el doctor Duque. En Washington, en España y en París. Las más apetecibles. Muy bien. Pero como le digo, mejor Colombia. Mejor estar en Colombia. Gracias, doctor Vargas. Nos acompaña también en el estudio Arley Sánchez, nuestro editor político. Muchísimas gracias, Arley. Y aquí le presento al doctor Germán Vargas Lleras. Lo tenemos, es un privilegio para nosotros en Vanguardia contar con la presencia de tan destacado personaje. Él es vicepresidente, él es ministro, él es candidato presidencial y es senador. Pero no ex embajador. Pero no es embajador. Muchas Miguel, gracias. buenos días para usted, buenos días al vicepresidente y también para todos los que se conectan hasta ahora en Vanguardia para hablar de política, los temas que nos interesan y para analizar también la política nacional. ¿Cómo estamos, doctor Vargas? ¿Va a ser usted candidato presidencial de cara a las elecciones del 2026? No. A mí me lanzan. Pero no se ha lanzado. Reinicio este año mis recorridos por el territorio nacional, precisamente aquí en Santander. Tengo centenares de invitaciones, pero quise hacerlo aquí, en este departamento, en donde siempre me he sentido muy cómodo. Gracias. Además, porque celebro que los santanderianos sean tan conscientes del mal momento que vive el país. No en vano, en Santander es donde se registra la mayor desaprobación a Petro y a su gobierno. Ojalá esa conciencia se extienda a otros lugares del territorio nacional, porque francamente es muy difícil encontrar en la historia de Colombia un momento igual al que estamos viviendo. Hace poco, en un congreso, una convención o la reunión del Partido Cambio Radical, todos los integrantes de Cambio Radical le piden a Germán Vargas Lleras que sea candidato presidencial. ¿Qué les dijo usted allá? No, desafortunadamente no pude acudir a Santander, a San Andrés. A San Andrés. Pero sí, en efecto, muy generosos, muy queridos. Vea, tenemos, yo no sé, 70 candidatos. Más o menos. Sí, señor. Yo pienso que hay que esperar que esto se decante un poco. Y en su momento habrá que tomar una decisión. Me parece muy prematuro hacerlo en este momento. Yo tengo la percepción de que este 2025 el país va a entrar en una muy profunda crisis. En varios temas, la seguridad particularmente, la salud, el desempleo, la economía, no hay renglón que vaya por buen camino. Ni a nivel nacional ni en Santander. Registra Miguel Ángel que en Santander todos los renglones que más aportaban a la economía
se han caído. Le menciono algunos. Recordará usted cómo pusimos en marcha importantes programas de vivienda en Santander. Mucho. Nunca antes se había hecho eso. Los licenciamientos se cayeron, la venta de viviendas también. Un renglón tan importante para la mano de obra está muy venido a menos. Recordará también usted cómo, estando yo en el gobierno, se fomentaron descomunales proyectos de infraestructura. Está ya para inaugurarse la doble calzada Bucaramanga-Barranca, que va en un 95%. Pero qué lamentable que en manos de este gobierno se haya suspendido y reversado la doble calzada Bucaramanga-Pamplona, cuando ya fue inaugurado el proyecto complementario Pamplona-Cúcuta. Quedó de maravillas. ¿La ha recorrido? Muy buena. Muy buena. Muy buena, perfecto, muy buena. Tristemente, también en Santander ha decrecido el turismo. Por eso estamos ante un gobierno malo. Necesitamos candidatos Malo buenos. no, pésimo. Pésimo. Necesitamos candidatos buenos. ¿Se va a lanzar a la presidencia de la República? Pues ya le mencionaba, Miguel Ángel, que será una decisión que tomaré más adelante cuando esto se decante un poco más. Muy bien. Lo que sí le señalo es que voy a aportar y a poner mi grano de arena en todo este proceso, con un solo objetivo: que lleguemos unificados a las elecciones del 2026. De no ser así, Petro y sus amigos se perpetuarán en el gobierno. Gracias, doctor Y eso Vargas. es lo único que no nos puede ocurrir. Bien, perfecto. Arley. Cambio Radical, le pregunta al vicepresidente, es una de las bancadas más grandes y uno de los partidos también más importantes del país. ¿Qué papel va a jugar entonces Cambio Radical en las elecciones presidenciales del 2026? ¿Tienen alguna otra candidatura o algún otro precandidato si no llegara a ser Germán Vargas Lleras? Pues no les sabría decir. Hoy en Colombia, tan solo el Centro Democrático y Cambio Radical han sido firmes en la oposición a este gobierno. Merced a eso, hemos evitado que muy perjudiciales leyes hayan sido aprobadas. ¿Qué hubiera sido de este país si el gobierno logra anticipar su reforma a la salud, su reforma laboral, que llegaría en el peor momento de la economía, y tantas otras? Veo hoy con satisfacción que el Congreso ha tomado conciencia también de la inconveniencia de sustraer a la rama judicial en los procesos de jurisdicción agraria. Porque lo que el gobierno Petro pretendía era sustraer a los jueces para decretar una expropiación administrativa, lo que colocaría a toda la tierra del país en una gran inseguridad jurídica. Nos anuncian otra reforma tributaria. Imposible más impuestos, ¿o no? Cierto. Se los advertimos desde el año 2022, cuando reversaron la reforma del gobierno Duque, que fue la que colocó al país en la mayor competitividad. Nos volvieron a imponer el impuesto al patrimonio, nos querían eliminar el régimen simple, nos elevaron la tasa de tributación de las personas naturales al 41%, una reforma confiscatoria, y se los advertimos en ese momento. Con esto, lo único que van a lograr es que se les caiga el recaudo tributario, como en efecto ocurrió en el 2023 y 2024. Todo eso fue advertido por Cambio Radical, por supuesto. Por supuesto. Pero pasemos a otros temas, porque el tiempo es corto. Yo sí pienso que hoy el principal problema que vivimos los colombianos, y el que va a ser más difícil remediar, es el de la seguridad. Seguridad, por supuesto, seguridad. Y hablábamos hace poco que el tema en Barrancabermeja, Santander, es absolutamente grave, es un polvorín, doctor Vargas. Supremamente grave, y lo tenemos aquí nomás, está a una gobernado hora y por las media de bandas Bucaramanga. criminales. Correcto. Homicidio en Barranca en el último año subió en más de un 100%. Y a hoy, 2 Y meses ni del ¿para año, qué mencionarle 38. lo de las extorsiones?
45.000 desplazados del Catatumbo se han desplazado a Santander. Y yo me temo que lo que se vivió en el Catatumbo se va a replicar en muchas partes del territorio nacional, porque en buena parte cohabitan en cada departamento el Clan del Golfo, las disidencias, los helenos, Mordisco. Cada uno de estas estructuras criminales ha ido consolidando el territorio, sus negocios ilícitos. Están felices, les levantaron las órdenes de captura. Para ellos, la paz total ha sido una bendición, pero en algún momento terminarán enfrentándose. Y la situación del Catatumbo se va a ir replicando, como ya lo hemos visto en el Chocó, en el Cauca, en Nariño. Bien, eso me permite preguntarle algo, doctor Vargas. Imaginemos un escenario hipotético de que usted el 7 de agosto del 2026 se posesiona como presidente de la República de Colombia. Escenarios hipotéticos, preguntas hipotéticas para respuestas hipotéticas. ¿Qué haría Germán Vargas el 7 de agosto del 2026 en materia de seguridad? Primera obra de gobierno, primer acto de gobierno. Permítame un minuto para hacerle una introducción. Le señalé que todos tenemos que contribuir, y de qué manera, a evitar que Petro y el pacto histórico continúen al frente del gobierno. Ese tiene que ser un objetivo nacional para iniciar la reconstrucción de Colombia, pero no de cualquier manera. Mencionábamos a 70 candidatos. Bueno, si logramos ese propósito, el próximo presidente de Colombia la va a tener muy difícil, porque va a encontrar un país en quiebra, absolutamente destrozado, con unos problemas de seguridad descomunales. Enormes. Usted se imagina cuando el próximo presidente el 7 de agosto le ponga fin a este teatro y resuelva suspender las negociaciones con más de 9 estructuras criminales. Y levantar la suspensión de las órdenes de captura. Y darle la instrucción al ejército de recuperar el control territorial. Se nos viene una guerra descomunal. Claro, correcto, es cierto. Y para eso hay que prepararnos. Yo le diría, entre muchas otras cosas, que toca restablecer el servicio militar obligatorio. Piense usted, Miguel Ángel, que a hoy las fuerzas militares han perdido a 100.000 hombres. 100.000 hombres menos. Han prescindido de más de 650 altos oficiales. Están diezmadas. Mire usted lo ocurrido esta semana con el nuevo ministro de Defensa. Yo no pienso que una persona de ese rango, que además viene de la Fuerza Aérea, esté en capacidad. El general Pedro Sánchez. Está en capacidad de conducir al ejército para hacerle contención al avance de la criminalidad. La situación de las tropas, de sus capacidades logísticas, de la moral y de todo, está por el piso. Y hay que recuperar. Pero mire, quiero decirle una cosa adicional. Si logramos sacar a Petro del gobierno, el 8 de agosto, él y sus fuerzas aliadas van a iniciar el proceso para regresar al gobierno. Y el próximo presidente se va a tener que enfrentar el 8 de agosto con una situación muy adversa, porque van a pararle al país. Seguramente. Ah, no, eso está dentro del propósito, si llegan a salir del poder. Y a eso tiene que prepararse el no, que vaya a ganar. A eso no va a ser cualquier persona no va a ser que le fácil. ponga freno a eso. Arley, ¿cómo estamos con el doctor Vargas? Van a parar al país y pretenderán tumbar al próximo presidente. Sí. La va a tener dura, doctor Lo Vargas, lograron entonces. hacer, casi tumban a Duque. Y ahora nos vamos a enfrentar con unas estructuras más organizadas. No va a ser fácil. Arley, Sí. por favor. ¿Sabe qué le va a tocar al próximo presidente? Y se lo Cuénteme. anticipo.
Cuénteme. Muy duro. Notificarle al señor Petro el 7 de agosto que si para el país inicia una guerra civil de la cual él será el único responsable. Pero a ese nivel veo yo Grave. que vamos a llegar. Muy bien. Arley. Desde diferentes sectores, el vicepresidente han alertado lo que podría ser los intentos del presidente Gustavo Petro de quedarse en la Casa de Nariño, incluso cuando se... No lo descarte, Arley. ¿Cuáles son sus argumentos? Yo he venido advirtiendo Ajá, que lo ha el primer revertido peligro en- es que nos capturen la Corte Constitucional. que ya casi coge las mayorías en Sí, el alto obvio. tribunal. Vamos a ver. Ahora que se empieza a debatir la providencia sobre el sistema pensional, Ajá. Correcto. Que fue la última columna del doctor Vargas. Sí. 10 jurisprudencias Ajá. y el concepto de la Procuraduría señalan que ese vicio de haber pupitreado esa reforma en pocos minutos en la plenaria de Cámara es un De vicio Cámara. insubsanable. Lo que supondría que se cae la reforma pensional por vicios de forma en la Corte Constitucional. Así es, ¿Verdad? pero me temo mucho. Y esa va a ser la prueba de fuego. Que la puedan pasar. Que la modulen, cambien la jurisprudencia y la regresen a la Cámara para que sea subsanada. Bien. Impensable. Pero yo lo advertía, va a ser la primera prueba de fuego del nuevo magistrado Miguel Polo. Claro. Pero, óigame bien, mala espina, mal sabor deja que magistrados como Juan Carlos Cortés, que recibieron 10 demandas, también sobre la pensional, hayan resuelto pasarla al archivo las 10. Mal sabor deja que la magistrada Natalia Ángel, que tiene 7 demandas a su cargo contra la reforma pensional, no haya rendido ponencia en ninguna de ellas. Mal sabor que la Corte lleve 7 meses sin fallar, porque eso ha permitido que este gobierno se haya gastado un mundo de dinero en la implementación de una reforma que no ha pasado el control de constitucionalidad. Cierto. El solo Colpensiones ha gastado $50 millones en la implementación de un sistema tecnológico. 45,000 colombianos ya han hecho el tránsito de un régimen a otro. Ya la reforma está en marcha y la Corte Constitucional manicruzada. Bien. ¿O cómo explica usted que esa Corte haya resuelto no aceptar la recusación contra el magistrado Vladimir Fernández, que como secretario jurídico de la presidencia participó en la redacción de la ley? Muy bien. Nos va quedando un mal sabor. Y esa será la primera prueba de fuego. Venga. Vendrán muchas más. Mire usted los pendientes que tiene la Corte. Varias demandas de la tributaria del año 2022 aún sin fallar. Numerosas demandas sobre el plan de desarrollo del año 22 aún sin fallar. Muchas más sobre el acuerdo de paz total aún sin fallar. 2 años y medio después. La Corte también tiene términos. No hay sino que revisar la Constitución, que le señala 2 meses a esa Corte para pronunciarse sobre los vicios de inconstitucionalidad en la aprobación de iniciativas legales. Advierto que todas esas alertas usted las hizo en la pasada columna. ¿Ya qué nos lleva a eso, Miguel Ángel? Para contestar su pregunta, Arley, yo sigo pensando que este gobierno, a lo largo de este año, cuando consolide sus mayorías en la Corte, nos va a sorprender con alguna iniciativa para perpetuarse en el gobierno. Grave, Y tengan gravísimo. en cuenta que en los próximos meses el reemplazo de la doctora Cristina Pardo será una terna de Petro, lo que les aportará un voto más. Claro, por supuesto. Y también en los próximos meses van a ser reemplazados 2 magistrados cuyas ternas tienen origen en la Corte Suprema. Ojalá los magistrados de la Corte Suprema hagan un esfuerzo por brindar esas ternas. Pero aún así, también es preocupante que en el proceso de elección de esos magistrados en el Congreso, ellos sean capturados, como me temo ocurrió con el doctor Polo. Gravísimo. De manera que cuando en la Corte Constitucional el gobierno se sienta que tiene ya unas mayorías, es muy probable que nos vaya a sorprender con lo que yo llamo un decretazo.
que de ser avalado por la Corte Constitucional, todo estará perdido. Así se consolidó Maduro en el poder. Gravísimo, gravísimo. Venga, usted alertó todo eso en una columna, ¿y usted cuándo va a escribir columna para Vanguardia? Miguel Ángel, usted me ha dado la grata sorpresa de que a partir de este lunes Maravilloso. me publicarán mis notas, Muy bien, cosa que celebro muy bien, mucho. muy bien, muy y bien. le agradezco mucho. Claro, la columna, que es muy buena y que es muy leída, será, todos los lectores de Vanguardia podrán tenerla a partir del ¿Y próximo sabe lunes. sobre qué? Anticipémosle Ah, a los bueno, lectores de Vanguardia. anticipémosla, que es sobre Imposible petróleo, venir a Santander y no hablar de alertar petróleo. también sobre la crisis que está viviendo el Perfecto, sector maravilloso. petrolero y gasero y energético, porque no entiende uno cómo este gobierno, en semejante quiebra en que está el Estado, ha resuelto declararle la guerra a un sector clave como lo es el petróleo, que nos aporta 50 billones de pesos anualmente, entre impuestos, regalías, para no mencionarle lo que aporta en materia de compromisos sociales. Lo leeremos, doctor Oiga, Vargas, el tienen los lunes. santanderianos presentes que este año van a recibir 160.000 millones menos por concepto No, de regalías gravísimo, en gravísimo. su presupuesto gravísimo, departamental. Gravísimo. Y creo que no lo Usted tenemos se presente. Creo que imaginaría- no lo tenemos presente. ¿Usted se imaginaría lo que nos ocurriría en Colombia donde perdiéramos nuestra autosuficiencia en materia petrolera? Muy grave. Colombia hoy, diariamente, para solo cargar sus refinerías, tiene que emplear 450.000 barriles. Y en la columna, De no este quiero echarle lunes, propaganda, le recuerdo a los desmemoriados lo que vivimos en este país entre el año 75 y el año de 1985, cuando teníamos que importar petróleo, gasolina, pagar los gastos de transporte. Todo eso representaba para la época el 44% de toda la deuda externa nacional. lo A leeremos eso muy no juiciosamente queremos el día regresar. lunes. Lo leeremos muy juiciosamente el día lunes, doctor Vargas. Ya estamos terminando. Arley, póngale como salecita al tinto. Es que- Acá al tinto de Vargas, pero póngale salecita. Quería preguntarle también por el tema de ese tema de las elecciones presidenciales, porque hace pocos días estuvo acá David Luna y decía, pues es que hay riesgo de que estas elecciones no tengan garantías para los Tiene comicios. razón el doctor David Luna. Y a propósito, aprovecho para preguntarle, ¿qué tal la relación con David Luna, que Magnífico. ahora es candidato presidencial? Muy bien, patos al agua, como decía el doctor López. ¿Y Más por o qué no menos. buscó, antes de responder esta pregunta de las garantías para las presidenciales, por qué Luna no buscó el aval de Cambio Radical? ¿O por qué no es el vicepresidente de Germán Exactamente. Vargas? ¿Por Decían qué esto no? que Vargas Lleras va a ser ¿por el qué candidato no? de Cambio. Esto no, yo aprecio Le al pusimos doctor Luna salecita al enormemente. tinto. Fue un senador muy destacado. Muy Sí, destacado, claro. brillante. Le muy decían bueno. el jefe de la oposición. Sí, correcto, No, muy bueno. Pero como yo le señalaba, hay más de 80 candidatos, cosa que yo celebro, porque son 80 personas recorriendo el país y visibilizando todos los errores que está cometiendo el petrismo. Es un micrófono muy ampliado, pero tiene que llegar algún momento en donde prime la sensatez y todo el mundo deponga las vanidades, sus ambiciones personales y contribuya a que lleguemos con una fórmula unitaria a las claro. elecciones. Yo seré el primero. Por eso aún no he tomado una decisión al respecto. Pero sí celebro que las nuevas generaciones se recorran Colombia. Yo mismo lo hice hace algunos años. Creo que David Luna nos dijo que alguna vez tú le habías dicho, ya estás demorado. Ya Sí, estás no. demorado en empezar a hacerlo. Es muy A su edad bueno. yo ya lo estaba haciendo. Es muy Ah, bueno tú que lo las dijiste. nuevas generaciones se proyecten. La condición de precandidato le abre a usted unas puertas y si acierta, pues gana prestigio, reconocimiento, visibilidad. Eso es muy deseable. Pero mire, ya lo vivimos en las elecciones regionales. En varios departamentos de Colombia se nos impidió inscribir candidatos a alcaldías y consejos y asambleas. Nos ocurrió en Arauca, nos ocurrió en Casanare, nos ocurrió en el Meta, nos ocurrió en Nariño, nos ocurrió en el Cauca, nos ocurrió
en el Bajo Antioquia, en el nordeste antioqueño también. Preocupante, muy preocupante. Es que, mire, digámoslo con claridad, Miguel Ángel. En blanco y sin negro. eufemismos. Sí, sin El eufemismos. avance de estas estructuras criminales en el control territorial ha sido enorme. En buena parte del país ya gobiernan. Y yo me temo que de cara a las elecciones presidenciales, si se mantiene ese acuerdo con Petro, en el marco de la paz total, para nosotros va a ser bien difícil poder intervenir en esos territorios. Allá no se hará otra cosa, ni se votará, sino siguiendo las instrucciones de estas estructuras criminales. Muy Y grave, lo dice la muy Defensoría grave. del Pueblo, la Defensoría del Pueblo, que cerca del 70% Por tiene eso, riesgo. el gobierno mantiene esa alianza, Ajá. porque sabe que eso le va a aportar más del 10% del electorado de cara a las elecciones del 2026. Y que Como puede yo le mantenerse decía, en es el un poder. gana-gana para Gana-gana ambos, para ambos, correcto. para Petro y de su Colombia humana, garantizar un 10% más de electores incondicionales. Y para esas estructuras, el mundo ideal. Perfecto, claro. Todo eso es lo que Mantienen su tiene que criminalidad. acabar el 7 de agosto. Vale, muy bien, doctor Vargas. Ya estamos terminando. Muchísimas gracias. De verdad que le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este set de entrevistas Vanguardia. Con todas, estamos en todas las plataformas del sistema informativo de vanguardia.com. Muchísimas gracias por visitarnos, muchísimas gracias por iniciar el recorrido nacional por Santander, por Bucaramanga, y muchísimas gracias por visitar esta casa periodística que tanto lo ha querido, que tanto lo aprecia. Mire, usted sabe del afecto que profeso por el departamento, que a lo largo de toda mi carrera política siempre me ha acompañado. Y así se los he demostrado. Muchas gracias. Las inversiones más grandes que se han hecho en Santander fueron las que yo logré canalizar, y perdónenme la falta de modestia, en infraestructura, en agua potable, en vivienda, en todos los aspectos, cuando tuve la oportunidad de estar en el gobierno. A ese sendero hay que regresar. Y acá lo queremos mucho en esta casa periodística. Tiene que regresar nuevamente. También es verdad. Por favor. Y saludo para todos. Muchísimas gracias. Qué mal momento el que estamos viviendo. Pero vamos a rescatar a Colombia, a reconstruirla. Y eso tiene que partir aquí en Santander. Muchas gracias, doctor Vargas. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este set de entrevistas Vanguardias. Muchísimas gracias, Arley. Nuevamente nuestros agradecimientos, doctor Germán Vargas Lleras. Por acá también está presente, por acá está cerquita en este set de grabación, un santanderiano queridísimo, apreciado, a quien le tenemos muchísimo afecto, el reconocido abogado penalista, doctor Jaime Lombana Villalba. Para él un abrazo fuerte y también todo nuestro reconocimiento, nuestro saludo especial. Los esperamos en nuestra casa, en Vanguardia, otra vez, en Bucaramanga. Esta es la casa de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en entrevistas Vanguardia. A todos un fuerte abrazo y que tengan un resto de feliz día. Muchas gracias.